Hola amigos de Guatespantos, en esta ocasión vamos para el evento Paracom de Costa Rica. Les vamos a poner unas imágenes de los stands que está aquí y parte del evento, de los panelistas que han pasado, que van a pasar a exponer en el evento. Está una persona que se llama Mary Jo, que trae un museo bien interesante. Lamentablemente no les voy a poder poner todo el evento, pero les voy a poner como lo más importante. Nos acompaña Gustavo, Alejandra, mi novia, Nancy. Espero les guste el video de la Paracom Costa Rica. Este equipo de investigación que vamos a ver es el más importante de Centroamérica. Ellos tienen más de 10 años de trabajar en el área de las investigaciones paranormales, y déjenme decirles que Centroamérica es un área donde hay tanta actividad. Decir que son el mejor equipo es por algo. Esta gente de verdad se han dedicado a esto y hacen lo que hacen de la manera más profesional que se puede. Entonces, con ustedes, la gente de Guatespantos, un fuerte aplauso. Nosotros al momento de hacer el recorrido en el área de máquinas, nosotros estábamos atrás de Gilberto. Gilberto era el que estaba haciendo el paneo con la cámara. Todos nosotros estábamos detrás de él. No sé si lo pueden apreciar bien, pero del lado derecho es donde pasa una sombra negra que va caminando hacia el lado derecho y va caminando de una manera sigilosa. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes stands que hay aquí en este lugar, y el primero de los stands, uno de los más interesantes, es este de nombre Noctis Craft. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Mucho gusto. Bien, bien, un gusto tenerlos acá. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos regalaron un bañito de hierbas. Un bañito de hierbas, bien interesante. ¿A qué se dedican ustedes? Hacemos lecturas de tarot, medium, limpias, trabajos de todo tipo. No hacemos amarres de amor nada más. Qué interesante. Nos dio unas tarjetitas. Aquí están unas tarjetitas. ¿La puedo voltear, no? Sí, claro. Y cada El diablo. Otra vez, y me acaba de salir. ¿Qué es esto? A mí cuando me hice la tarjetilla me salió esto. Igual me salió No, no es malo. El diablo salió. Mira, Alejandra le salió la que le han regalado. Le volvió a salir. Me volvió a salir y eso significa que es algo. Hagamos el intento, espérate. Te identificas mucho con esa carta. A mí me salió una que se llama El Mundo, me habías dicho, ¿verdad? Tal vez sale. No. Mira, qué Diablo, qué coincidencia. coincidencia de nosotros dos. Anda, pero qué creativo. Qué creativo, los felicito. Sus tarjetitas de presentación. Muy bonito. ¿Esas hierbas para qué son? Son saumerios, son para quemarlas y purificar los ambientes. Hacen diferentes cosas, digamos. Esta que está aquí energiza, ¿verdad? El ambiente, tiene canela, manzana. Sí, porque no, ustedes tal vez no lo notan, pero el local de él huele bien rico. Sí. Tenemos inciensos Ay, también. qué bonito, lo voy a ver. Y las candelitas de colores. También hay amuletitos que son bastante interesantes. Eso solo queda allá. ¿Ves? ¿Cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Noctis Craft en Instagram. Esto se puede abrir, pero constantemente se abre. Tiene como un pasador, un picaporte, algo por el estilo, y siempre se abre. And I have 3 different cameras capturing 3 different angles. Tiene 3 cámaras grabando en 3 ángulos diferentes. This is in your paranormal room, right? Yes, it is. Sí, en el cuarto de lo paranormal tiene 3 cámaras que están grabando siempre 3 ángulos distintos del cuarto.
And you'll see many of videos of this because I have so many of it. Now I just leave the door open. I don't even close it. This here is James. Ese es James. He's good. Es bueno. So when with COVID, I would sit there and try to see the abilities that I had. I went through thousands and thousands of things to see if I could find one that was haunted. And this is one I picked. As soon as I brought him home, I was correct. Ok, básicamente en la pandemia, como había mucho que hacer, ella se puso como a ver qué tal estaba ella con las habilidades de ella. Entonces se puso a revisar qué de las cosas que ella veía podía conseguir que estuviera embrujado, o, ¿verdad? Y encontró esta y definitivamente lo estaba. So different mediums told me that he's a good one. He's 40 years old. I don't know why a 40-year-old man isn't a dog, but he is. But he protects me. They clearly tell him all the time, my friends, the mediums, that he's there to protect me from the other one, same with Gretchen. Ok, dice que ella tiene amigas que son mediums y que le dijeron que bueno, lo que está en esta muñeca es un hombre de 40 años, que ella no sabe que hace un hombre de 40 años en una muñeca, pero que los mediums le dijeron que la estaban protegiendo. Bueno, este hombre la está protegiendo a ella, al igual que la protege Gretchen. So one time I took him to a location with me, and he was in a bag, nobody knew it, and they had a Bruce Fox who's here, and it said James, and I started giggling because I knew he was with me, but nobody else did. Ok, bueno, es James, ¿verdad? Como ustedes ya, no sé si lo dije, bueno, se llama James, y dice que ella la llevó con ella, estaba como en una maleta, y que dentro de los sonidos que escucharon en esa investigación, escucharon que dijeron James, que ella le hizo gracia, porque ella sabía que eso significaba que él estaba con ella. Bueno, mi nombre es... Está bien. Yo estoy en todas, amigos. A mí me sale todo ¿Qué es lo que venden ustedes? Bueno, nosotros nos especializamos en hacer personalizaciones, ¿verdad? En realidad, si un cliente me dice, no, es que yo vi esto en internet o quiero algo parecido, pues entonces se realiza, ¿verdad? Obviamente con ya la magia mía, ¿verdad? La creatividad mía, porque no me gusta como hacer las cosas iguales, ¿verdad? Me gusta que lleven algo especial y aprovechar el Mira, es artículo, algo tipo ¿verdad? como Star Wars, pero combinado con Chucky. Sí, eso está bastante genial, en realidad. Está genial. Entonces, digamos, yo trabajo lo que es resina, ¿verdad? Me encanta demasiado trabajar resina, chicos, de verdad. Hacemos botellas, que tazas. Playeras, exactamente, o sea, tenemos aquí varias también. Ahora como estamos en lo navideño, ¿verdad, chicos? Entonces también traen colillas navideñas. Porque hay que estar en temática, ¿verdad? Sí, pues. Exactamente, hay que estar en temática. Entonces, a veces, bueno, ahorita tenemos bordados, parches personalizados. En realidad tratamos de que todo sea bastante único, ¿verdad? Que se lleven algo que no va a tener nadie más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero transmitir con Gecko, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en las redes sociales como Gecko Design CR, y yo soy Nati. Corazones y besitos a todos. Logran capturar, ¿verdad? ¿Y de qué se nutren? ¿De qué se nutren para tener esa capacidad de proyección en este plano, no viviendo aquí? Sencillo, de nuestra energía. ¿Y cuáles son los estímulos que más despiden energía? Y esto es algo que dentro de la práctica de la neurociencia se puede medir. Un encefalograma tiene la capacidad de capturar el momento en el que, por ejemplo, una persona se siente muy triste, o se siente muy enojada, o se siente muy asustada, y cómo esto tiene una reacción y una pulsación eléctrica en el cerebro. Luego está el fenómeno poltergeist, que es un fenómeno que se genera en ciertos lugares de energías espirituales que tienen un derecho otorgado sobre ese lugar. Por ejemplo, los asentamientos indígenas y demás que son desacrados terriblemente, y esto sucede en este país, generan en lugares, en ciertas regiones del país, manifestaciones tremendas. Incluso en hogares puede ser algo con lo que tenemos que lidiar, y tienen la capacidad de hacer y deshacer, desafortunadamente. Ahora, hay una fuerza viva que le dio esa potestad de tener esa inflexión en el lugar. Luego de esto hay una parte que es un poco más filosófica, y es a la que yo le tengo un poquito más de pereza, que es como la parte ya un poquito más subjetiva. Vamos a ver, yo puedo cerrar los ojos y decir que hay un duende,
Y no necesariamente eso sea así, pero esa es mi ideología. Entonces, ¿cómo te saco yo de ahí? Está cabrón. No se puede. Y las pareidolias son una manifestación de ello. Una manera facilísima de reproducirlo es ver el patrón de la madera. Esto ocupa un trapito, por cierto. Y si vos ves atentamente la madera, podés ver, y si te quedas con tu mirada perdida en la madera, igual que con las nubes, comienza a cambiar de forma. Y viste un conejo, y viste a Anabel, y viste a cuánta vara se te ocurrió. Pero eso está intrínseco en tu conciencia y en lo que se informa tu inconsciente. Exponen, se vienen un toque o alguno de ustedes y les hago algo chiva rápido y exponen maquillados. Ah, qué interesante. ¿Vendes tus máscaras también? Sí, de hecho, digamos, esto es muy interesante. De hecho, esto es una pieza que se hizo en el país de ustedes, de hecho. Estuvimos en la grabación de una película que se llama In the Fire y con Amber en Antigua Guatemala. Qué interesante. Sí, estuvimos como 15 días aproximadamente allá. Toda esa semana en Antigua Guatemala. Chivísima, por cierto, y en el volcán, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Volcán de fuego? El que siempre está, no, el que siempre está... ¿Pacaya? No. Me suena ese, pero que siempre está como en erupción, digamos. Ahora les enseño unas fotos, ahí están. Y estas son cosas, digamos, por ejemplo, para un Comic Con en Costa Rica, me la pidieron. ¿El quién es? Este es Azog del Señor de los Anillos. Del Hobbit, en realidad. Y sí. el mismo Manu Bennett la firmó Manu Bennett y la firmó Gimli, que es el duende. Entre ellos dos ahí hasta se estaban burlando y todo el asunto. Entonces cuando Manu la vio, le pareció súper interesante y llegó y se la puso. Tenemos piezas únicas, digamos, también como esta. Son piezas creadas por nosotros. Esta es una réplica de una película de Guillermo del Toro que se llama Historias de Miedo. Es el espantapájaros, creo. El espantapájaros, exacto. Harold se llama. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pura vida. Hola, ¿todo bien? ¿Se acuerda que yo le puse un comentario? Queremos comprar algo de su tienda. La tienda de ella es súper, súper bonita. Tiene cosas increíbles, únicas, diferentes, como ese fantasmita que está por ahí. Ay, sí, esa es una jabonera, ¿no? Una jabonera, sí. Ah, ¿y tiene jabón? Y este gatito también, me encanta. Estos no estaban ayer, ¿verdad? Hoy traje otras cosas, hoy varié un poco los artículos. ¿Cuál es su nombre y si nos puede dar sus redes sociales para ver que lo puedan seguir, porque tenemos bastantes seguidores de Costa Rica que lo ven? Claro, gracias. Sí. Bueno, yo me llamo Laura Vargas, mi tienda se llama Placarico. Bueno, yo tengo un local físico, es una casa que está ambientada también, digamos, con temática alternativa. La línea de la tienda es alternativa, hay artículos, digamos, para decorar en sí y para poder, digamos, crear un ambiente. Cada quien va con sus elementos, ¿verdad? Haciendo su espacio, ¿verdad? Bueno, yo tengo 5 años más o menos ya de que tengo la tienda virtual y ya hace un año fue física. Y pues ahorita, digamos, hoy traje es una muestra de lo que yo tengo en la tienda. El artículo que más ha llamado la atención hoy y que también está dentro es esta ouija que está acá. Ah, es la que está en una mesita. Ajá, correcto. Correcto, está dentro en la actividad. Esa ouija es de 1972. Está conservada en perfecto estado. Y me refiero que el tablero está completo, no tiene mayor cosa excepto un rayoncito que tal vez mide unos 6 centímetros más o menos, pero fuera de eso está completa con su puntero original y este origen de Salem es esta ouija. Hoy en la mañana fuimos al Sanatorio Durán. Hemos ido al Sanatorio Durán, bueno, yo he ido 3 veces y las 3 veces me imagino que los que han ido al Sanatorio Durán saben de que
el sanatorio se llena de gente y andan corriendo y gritando y todo. Hoy que llegamos, no había absolutamente nadie. Y escuchamos, aquí está por cierto mi pulserita, escuchamos niños hablando. Escuchamos un silbido también, lo tenemos grabado aquí y con una grabadora, véanlo, va a estar bien interesante. Primera vez que yo vengo y el sanatorio está completamente vacío. Solo queremos agradecer a todos los que se quedaron. Gracias Irra, gracias Gustavo, gracias Nancy, gracias Alejandra por estar aquí, acompañarnos. Es una experiencia muy bonita, es un paso arriba de todo lo que se ha hecho en Latinoamérica. Lamentablemente hay muchas personas que hacen falsos y nos está costando un poco porque al principio nos decían, ay, es que ustedes no encuentran nada y que miren a tal mexicano encuentra un montón. Y yo decía, bueno, si ustedes quieren ver falsos, vayan a verlos. Si quieren ver investigaciones reales, quédense con nosotros.